lujos innecesarios, corruptelas aparte. Voy a poner unos ejemplos quizás anecdóticos pero escandalosos. Las administraciones, todas, sean del partido que sea, cuentan con inmensas flotas de coches oficiales, con un ejército de asesores contratados a dedo que suelen ser amiguetes e inútiles. Los dirigentes políticos cuentan con unas suculentas dietas que les permiten dormir, desayunar, comer, cenar y hasta tomar copichuelas a costa del erario público. ¿Cuántos millones de euros se despilfarran los políticos? ¿Por qué los ciudadanos tenemos que pagar con nuestros impuestos esos escandalosos lujos? ¿Por qué tenemos que pagar los gastos de los partidos? Las campañas electorales, sin ir más lejos, suponen un despilfarro. Y lo peor, no sirven para nada. En las incontables elecciones que se celebran en España, generales, autonómicas o municipales, los partidos, además de empapelar las calles con los caretos de los candidatos, organizan numerosos mítines en ciudades y pueblos, alquilando estadios de fútbol, plazas de toros, teatros, etc. ¿Para qué sirven los mítines, además de para gastar el dinero público? Para nada. Pues los asistentes a esos actos son militantes o votantes del partido de turno que asisten encantados a jalear a su líder. Es más, el único interés de los políticos consiste en aparecer en los medios de comunicación, hasta el punto de programar los actos electorales en función del horario de los informativos de televisión. ¿Por qué entonces no dan los mítines a las televisiones y así se ahorran los alquileres, los viajes, las dietas de los dirigentes, las banderitas y las consiguientes comilonas? Como ocurre en otros países, los gastos de los partidos deberían sufragarlos los militantes. Y para empezar les ofrezco una idea quizá algo descabellada, ¿o no? ¿Por qué, por ejemplo, los partidos no cobran la entrada a los entusiastas asistentes a los mítines? Igual que los aficionados al fútbol pagan encantados por ver en directo los regates de Messi o los aficionados al rock se aflojan el bolsillo para extasiarse con las canciones de Bruce Springsteen, los militantes del PP podrían estar dispuestos a pagar unos euros para ovacionar a Rajoy, o los seguidores de Podemos para jalear las bravuconadas de Pablo Iglesias. Bueno, quizás Rajoy y Pablo Iglesias no tengan tantos entusiastas como Messi o Springsteen, pero resulta inaceptable el derroche que suponen las campañas electorales, y encima, últimamente se ha puesto de moda repetirlas. Y ahora ofrezco ante este foro otra propuesta para aplicar la austeridad. Esta quizás sea aún más descabellada que la anterior. Supongamos que en las distintas elecciones se produce un 65% de participación y, por lo tanto, un 35% de abstención. Una buena fórmula para que el erario público se ahorrara cientos de millones en sueldos de diputados, consejeros o concejales podría consistir en que el 35% de los escaños de los distintos parlamentos se quedaran sin ocupar, puesto que el 35% del electorado no ha votado a nadie. ¿Qué cambiaría si en el Congreso, por ejemplo, en lugar de 350 diputados hubiera 200? Los partidos seguirían manteniendo la proporcionalidad y no se alteraría el sentido del voto. Pero entre el Congreso de los Diputados, el Senado, los parlamentos autonómicos y los ayuntamientos podríamos ahorrarnos el sueldo de miles de políticos, o lo que es lo mismo, un buen puñado de millones. Y no cambiaría nada, porque aunque no conviene generalizar, un porcentaje considerable de diputados y concejales se limita a sestear durante los plenos y su única tarea consiste en apretar el botón que les impone el jefe de la banda. Y cuando no hay que votar, ni van o están en la cafetería tomando cañas. Estamos hartos de ver las imágenes del Congreso de los Diputados con los escaños vacíos. Por eso creo que había que adelgazar el número de políticos que pueblan los distintos parlamentos. En fin, supongo que esta idea tampoco prosperará. Lo que quiero decir con propuestas más o menos chocantes es que esa austeridad, que sin duda es necesaria para salir de la crisis, debería aplicarse primero al despilfarro de la clase política. Solo así, la opinión pública podría aceptar el sacrificio que se le pide y, de paso, podrían evitarse en una buena parte los recortes en el llamado bienestar social, los recortes en sanidad, en el importe de las pensiones, en el sueldo de los parados, en la educación y en tantas otras partidas. Si de verdad el PP y el PSOE y Ciudadanos se unen en torno al liberalismo para emprender esas reformas necesarias para la regeneración de la democracia y para la estabilidad institucional, España saldrá del atolladero y los partidos constitucionalistas sobrevivirán, y al tiempo derrotará el populismo extremista, el mayor peligro para la democracia y la libertad. En síntesis, el liberalismo es la mejor herramienta para que España tenga, de momento, una legislatura estable, pero sobre todo para regenerar la democracia y mirar al futuro con confianza, porque el liberalismo equivale, en síntesis, a defender los valores humanos, la libertad, la tolerancia, la igualdad, la justicia y la convivencia. Solo hace falta que los partidos se enteren y aquí apliquen estos principios a sus programas y a sus decisiones. Y para terminar, además de agradecer al presidente de la Asociación de Estudios de Astrología la organización de este foro, le propongo
que si no nos hacen caso los políticos, que no nos lo van a hacer, funde usted, que parece que tiene mucho ánimo, un partido liberal. Yo ya le voy adelantando al candidato, ¿eh? Un gran filósofo, un brillante escritor y un liberal de pro. El gran Agapito Maestro, que con el sitio todo lo que tiene, yo creo que ganaba a Pedro Sánchez como poco. Y aquí le pide dinero. Muchas gracias, Martín. Tiene ahora la palabra Francisco Rosell. Bueno, mi agradecimiento... Ay, perdón. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento a la Asociación de Estudios Sociológicos, a todos ustedes, y bueno, voy a procurar estar a la altura del presentador, la presentación que ha hecho Jorge y de mis compañeros de mesa que han tenido intervenciones muy brillantes, tanto Agapito como Joaquín. No voy a entrar en temas filosóficos como Agapito, ni en alegatos liberales como ha hecho Joaquín, voy a ir por otros lados, aunque en cierta manera va a haber alguna convergencia de ideas. Lo que pasa es que, escuchando a Joaquín, parece desconocer que aquí liberales hay muy pocos. Realmente, como dijo Jay en cierta vez, con su dedicatoria a los socialistas de todos los partidos, habría que hablar a los socialdemócratas de todos los partidos. Porque, hombre, hablar de Ciudadanos como partido liberal, cualquiera que haya leído su programa y sus planteamientos no está precisamente en esa órbita, que muchísimo menos. Por tanto, yo creo que debemos, desgraciadamente, perder la esperanza en ese terreno. Pero bueno, dicho lo cual, yo había titulado Liberalismo sin liberales, porque es que realmente creo que la patria del liberalismo, y yo estoy ahí con Agapito, que la principal aportación del liberalismo es la creación del concepto de nación española, y son absolutamente indisolubles ambos conceptos. Pero estamos en la patria del liberalismo, pero no existen los liberales. Yo recuerdo, no sé, Manuel Chávez Nogales, que muchos de ustedes a lo mejor han tenido ocasión de leer sus libros, ahora que se han reeditado algunos de ellos, pues vivió la tragedia de ser español y amar la libertad en los años 30. A Sangre y Fuego fue un libro de relatos de este gran periodista sevillano sobre la guerra civil. Entonces, y lo termina de la siguiente manera. Daniel, el protagonista de Sangre y Fuego, dice: murió batiéndose heroicamente por una causa que no era la suya. Su causa, la libertad, no había en España que la defendiese. Y con el liberalismo ocurre otro tanto. Aquella república sin republicanos que le hicieron absolutamente inviables, porque al final fue un choque de totalitarismo en otro sentido, pues parte de esa necesidad. Es verdad lo que ha dicho Agapito, es que la libertad es un objetivo. Hay que tener voluntad y deseo de ser libres, si no, no existe esta historia. Por tanto, por eso muchas veces nosotros, los creadores del concepto de libertad en la Constitución de Cádiz, pues rápidamente pasamos de gritar «Viva la libertad», «Viva la Pepa», pues a pedir la reposición del rey déspota, de aquel realmente tirano, aquel felón, y a reclamar «Viva las cadenas» y sobre todo restaurar en el trono a aquel rey absolutamente absoluto. Aquella página de la historia, desgraciadamente, se repite y revive con distintos protagonistas, pero muy parecidos aconteceres. Hoy, por ejemplo, hemos conocido que los premios Constitución de Cádiz, que se venían premiando, se venían otorgando durante los últimos años, precisamente al reconocimiento de la libertad, aquellos que apostaban más claramente por la libertad, pues el actual ayuntamiento, en manos de Podemos, los ha eliminado. Casualmente, porque en la transición de un gobierno a otro se tuvo que premiar a aquellos que estaban defendiendo la democracia y la libertad en Venezuela. Entonces, para que no haya ningún problema, los han eliminado radicalmente. No paran, además, de sucederse malas noticias para las democracias liberales, sin que la cosa vaya camino de escampar, sino que se ciernen tormentas mucho peores de las que ya se están registrando sobre estos cielos que ayer parecían despejados. Si al ver si ha seguido la victoria de Donald Trump, el avance del populismo puede darse por hecho en las próximas elecciones en Holanda, Francia, mientras está al aguardo del próximo referéndum italiano, de la reforma constitucional, el que promueve el presidente Renzi. También es verdad que es en el único referéndum en el que las encuestas dice que va a salir el no. Y como hemos visto en la experiencia, tanto en las encuestas en el Brexit como en las encuestas en Colombia o en Estados Unidos, ahora puede ocurrir que cuando dicen que no, que salga efectivamente el sí y evitemos la gran torpeza que ha vuelto a repetir otro gobernante europeo como Renzi, imitando el error mayúsculo de Cameron, tratando de apagar
de parar a los ultraderechistas de Farage, pues al final lo que hizo fue avivar la llama y crear un incendio que, bueno, está teniendo unas consecuencias no solamente para el Reino Unido, sino yo creo que para Europa en todo su conjunto. Desgraciadamente, cuando se proclamaba, y lo hemos vivido en los últimos años, la victoria del liberalismo, de la democracia, vemos cómo renace ese nacionalismo que parece reemplazar a la religión como esa herramienta que daba respuesta a todas las preocupaciones del individuo, proveyéndolo de seguridad y de pertenencia, que es precisamente lo que muchas veces se va buscando y por lo que se desarrolla esa ambición de perseguir y buscar la libertad, ese miedo efectivo a la libertad. Y se le suma un populismo en esta posmodernidad caracterizada por la incertidumbre económica y la atomización de los lazos sociales tradicionales. A este propósito recuerdo una anécdota de Alejandro Muñoz Alonso, recientemente fallecido. Precisamente publicó un artículo en tu periódico, en El Imparcial, en el que recordaba las palabras de un veterano senador colombiano de visita a Madrid. Tras comentarle las patentes horrores de la dictadura comunista disfrazada de democracia en la Venezuela del golpista Chávez, inspirada en la Cuba castrista, en un momento de la conversación le advirtió: ustedes los europeos, eufóricos por la caída del comunismo y la desintegración de la Unión Soviética, se recrean pensando que el comunismo ha desaparecido para siempre. ¿Se han preguntado dónde están los comunistas? ¿Por qué la desaparición de los regímenes comunistas en Europa, no en América, como comentaba este senador colombiano? ¿No se han preguntado dónde están y qué están planeando? Porque sería una ingenuidad imaginar que se han resignado a su derrota y ha desaparecido para no volver. Desgraciadamente, los restos de aquel muro de Berlín que cayeron en el año 89, pues se están recomponiendo de una u otra manera de la mano de los nacionalismos y de los populismos. Por cierto, es llamativo, reparando en lo que tú has comentado sobre la educación, no sé si han tenido ocasión, en un célebre reality muy conocido, le preguntan a una chica qué sabe del muro de Berlín, y la señorita, bueno, pues empieza allí a balbucear, que es el muro que separa a los pobres y a los ricos en América, en fin, una cosa absolutamente disparatada. Pero eso no fue lo peor, porque una emisora de radio, en concreto es Radio, esta chica, por lo visto era estudiante de enfermería, se fue a la escuela de enfermería, hizo esa misma pregunta, y se encontró la misma o parecidas respuestas en los alumnos, no solamente de los primeros cursos de enfermería, sino de los últimos cursos de enfermería, con respuestas absolutamente disparatadas, como una estudiante americana que dijo que en su país no se había estudiado ese asunto y por tanto no sabía absolutamente nada. Es decir, desde el año 89 no ha transcurrido tanto tiempo, pero hemos olvidado un episodio clave en la historia de la democracia, en la historia de la libertad y en la historia de Europa, como es el muro de Berlín. Cualquiera que preguntemos ahora, nadie sabe qué era el muro de Berlín, qué sentido tenía, cómo separaba dos mundos, el mundo libre, el mundo de la falta de libertad. Pero esas son las consecuencias que estamos pagando en la demolición de los sistemas educativos. Estamos introduciendo asignaturas absolutamente sorprendentes y estamos olvidando conocimientos fundamentales de la historia. No voy a pedir que contemos la historia de la Constitución de Cádiz, querido Agapito, que sepamos dónde está la esencia de la nación española y cómo se proclama los derechos fundamentales y cómo la nación española hoy me ha hecho mucha gracia porque precisamente, perdonen que haga incursiones en la actualidad, pero es que la actualidad está tan atractiva en algunos aspectos. Hoy el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha hecho una afirmación diciendo que bueno, que él no era hijo de reyes, por tanto no tenía por qué respetar la autoridad del rey. Vamos a ver, ese principio es un principio capital que aparece precisamente en la Constitución de Cádiz, 1812, cuando se dice que la nación española no pertenece a ninguna familia, sino a todos y cada uno de los españoles. Precisamente los que reniegan del liberalismo desconocen este capítulo fundamental. Fukuyama, como saben, el influyente politólogo estadounidense de origen japonés publicó en el año 92 su famoso libro El fin de la historia, en el que a partir de lo que parecía la segura y definitiva derrota del comunismo, mantenía la tesis de que los conflictos ideológicos habían muerto y ya era indiscutible el triunfo definitivo
del liberalismo democrático y de su correlato económico, la economía de mercado. Atendiendo a aquel bestseller planetario, la historia de la humanidad como luchas entre ideologías había terminado dando lugar a un mundo basado en la política y la economía de libre mercado que había acabado por imponerse a las utopías tras concluir la Guerra Fría. Desgraciadamente aquello no fue así. De todas maneras, lo que sí conviene subrayar, y en este momento me parece importante, es que el liberalismo ha propuesto un puñado de ideas que han sido parcialmente desarrolladas por algunos gobiernos, pero con ello se ha logrado las cimas del progreso y justicia inéditas en la historia. Lo decía Hayek en un célebre ensayo que publicó en el año 56. Hemos vivido el periodo más amplio de libertad y de bienestar en el mundo libre. Y eso ha sido así. De hecho, es lo que ha ocurrido también. Los que ahora reniegan tanto de la transición, de lo que ha supuesto la transición ha posibilitado en este país, en España, precisamente el periodo más amplio de libertad y de bienestar. Y yo creo que esto conviene subrayarlo frente a aquellos que quieren demoler para reconstruir, no se sabe bien, o sí, quizás se sepa bien perfectamente lo que quieren construir en el solar con el que quieren hacer con la obra de la transición. Pese a ello, las ideas liberales, el pluralismo, la tolerancia, los derechos humanos, la competencia ideológica, la cooperación comercial han resultado ser menos atractivas para buena parte de la población, como estamos viendo ahora, que las propuestas o las algaradas nacionalistas. Hay algo en la exaltación de lo propio, en señalar adversarios míticos reales, en la cerrazón identitaria, que resulta tremendamente seductor para amplias capas de la sociedad que por lo demás viven inmersa en un mundo cultural y económicamente mestizo. Lo estamos viendo en Cataluña, donde una Cataluña que ha sido en gran manera vanguardia del desarrollo de España, ahora ha instalado el declive de una sociedad. Y el nacionalismo, lejos de potenciar lo que supuso Cataluña, está sentenciando al declive más absoluto a una comunidad puntera como ha sido así. Pero sin embargo, curiosamente, es como esos que se empeñan muchas veces salir del hoyo cavándolo. Pues eso es lo que propicia el nacionalismo. Lo que pasa es que muchas veces le da ese confort de establo, ese aliento de establo, que muchas veces les da esa tranquilidad que posiblemente no da la libertad, porque la libertad exige compromiso, exige riesgo, exige muchas cosas que desgraciadamente la servidumbre no da. Si el nacionalismo respondía a la anomia propiciada por la modernización, el populismo se presenta ahora como una respuesta a la anomia producida por la globalización. Nacionalismo y populismo generan adhesiones inquebrantables porque compiten con ventaja sobre la democracia liberal. Han trascendido la realidad material para instalarse en el universo de las emociones. Hay un profesor de la Universidad de Málaga, Manuel Arias Maldonado, que ha publicado un libro muy interesante que se llama La democracia sentimental. Yo creo que capta precisamente ese espíritu, es decir, cómo la sentimentalización de la política nos está llevando a una pérdida creciente de la libertad. Lo vemos curiosamente, ahora mismo se apela continuamente a los sentimientos como manera de negar la razón de los hechos. Y en esto estamos entrando, es lo que algunos llaman de esta manera el llamado buenismo, ¿no? Carecen tanto el nacionalismo como el populismo, carecen de naturaleza programática y sus afirmaciones no necesitan someterse al test de lo factible, no necesitan esa situación. La identificación sentimental es siempre más incondicional, fuerte y acrítica que la identificación racional, como les decía, pues elimina el matiz, la duda y presenta sus postulados desde una relación e invocación personales directas y no mediadas. Además, al desgajarse de lo ideológico, el nacionalismo y el populismo adquieren un carácter transversal que le provee de ventajas competitivas respecto a los partidos tradicionalmente anclados en la derecha o la izquierda. Esto no significa que puedan ser esto explica pues, la eclosión de movimientos populistas, tanto y principalmente en el norte de Europa, pero también en Italia o en otros puntos, y en la propia España, donde curiosamente quizás sea de manera sorprendente donde el populismo, a pesar de tener un papel clave, no ha tenido el papel fundamental que ha adquirido en otros países, donde ahí está Francia, que la candidata Marine Le Pen puede ser presidenta de la República, o lo que ocurre en algunas otras
repúblicas del norte de Europa, o lo que hemos visto con Donald Trump. Con Donald Trump, además, se ha producido una cosa tremenda, precisamente en la sentimentalización de los mensajes y la falsedad de los mensajes. Es la primera vez que un presidente se ha permitido hacer campaña mintiendo sin que eso haya tenido ningún coste en su carrera electoral. Todo lo contrario. Hasta ahora hemos visto como en las carreras electorales presidenciales, a lo largo de la historia, una mentira le ha costado mucho, le ha costado su carrera a los propios candidatos. Es la primera vez que no ocurre. Pero es que estamos asistiendo a un momento realmente preocupante. Se acusa mucho la responsabilidad de los medios de comunicación, la credibilidad o no. Pero es que estamos en un momento en lo que se llama la posverdad, en que lo falso... La palabra del año. Exactamente, la palabra del año. Lo falso tiene mayor atractivo que cualquier otra cosa. Y así hemos encontrado lo que se ha sucedido, no solamente en las elecciones norteamericanas, sino lo comprobamos también en el referéndum del Brexit. Durante el día siguiente, los vencedores en el Brexit anunciaron que efectivamente todos los datos los que se habían apoyado para ganar la batalla del referéndum eran absolutamente falsos. Por no recordarles aquel cartel electoral que presentaron, que era una hilera interminable de inmigrantes que trataban de entrar en Inglaterra, cuando precisamente la mayoría de los inmigrantes que entran en Inglaterra no son son europeos, no son de otros países. Pero esa manipulación está consiguiendo, con la aquiescencia y el acogimiento de las opiniones públicas de los países y fundamentalmente los digamos, electorados más urbanos, están provocando pues una quiebra de los sistemas democráticos. Siempre he defendido que la democracia es un voto y un periódico en el sentido amplio, un voto y un ciudadano informado, y al ser informado puede ser libre, y ahora la información está siendo desplazada, la información falsa, como la moneda falsa desplaza a la moneda real, a la moneda legal del tablero, pues lo mismo está ocurriendo con la información falsa. Y esto es uno de los principios capitales que explican pues, la situación en la que nos encontramos y la debilidad de las propias sociedades liberales. Como consecuencia de esto, la dignidad de la andadura vertical y del paso erguido del hombre, que decía Bloch, del individuo en lugar del grupo, la persona en lugar de la tribu, etcétera, etcétera, está siendo derrotada a favor del nacionalismo o de los populismos. Esta degeneración de la democracia liberal hacia el populismo es evidente en cosas tales como el sentimiento popular, sustituto actual de lo que una vez fue una opinión pública informada, la propaganda, la información suplantada por el entretenimiento, que ha sustituido al conocimiento y a la historia. Basta ver las televisiones, como prácticamente la información forma parte del espectáculo, es una dependencia más del espectáculo y se pone al servicio de lo mismo, con lo cual luego no nos podemos llamar a engaño cuando una persona en un reality como el que les he comentado, pues a la hora de explicar el muro de Berlín, pues dice lo expresa de la forma tan ridícula que lo dice. Luego agravado por el sistema educativo que refrenda que efectivamente la educación no redime de esa desinformación. El populismo aparece siempre que la política y los políticos se apartan de los ciudadanos desengañados e airados. Joaquín ha hecho un relato detenido de algunos de estos comportamientos que hemos visto que han producido digamos, una pérdida de autoritas por parte de nuestra clase política, y además consigue que la grey ciudadana, la tribu, se agrupe detrás de un líder que utiliza la demagogia para proclamarse salvador y redentor. Son los nuevos redentores del sistema. El populismo se sitúa al lado del pueblo y en contra de las élites dirigentes, y es a las que tacha de corruptas, ineptas y egoístas. Precisamente aquellos, un poco recuerdo la campaña que hizo en Venezuela Hugo Chávez, como su política de descalificación tanto de las élites como de la corrupción, al final les sirvieron para llegar al poder y luego para quedarse con el negocio de la corrupción y eliminar las libertades. Esa estratagema la estamos viendo ya. Esto no es nada nuevo. Agapito ha citado, como buen conocedor el mejor de nuestros filósofos, ya en 1920, en pleno apogeo del totalitarismo fascista y comunista, José Ortega y Gasset, en 1929, se lamentaba en la rebelión de las masas de lo siguiente: creo que las innovaciones políticas de los más recientes años
no significan otra cosa que el imperio político de las masas. La vieja democracia vivía templada por una abundante dosis de liberalismo y de entusiasmo por la ley. Al servir a estos principios, el individuo se obligaba a sostener en sí mismo una disciplina difícil. Al amparo del principio liberal y de la norma jurídica podían actuar y vivir las minorías. Democracia y ley, convivencia legal, eran sinónimos. Hoy asistimos a una hiperdemocracia, en que la masa actúa directamente sin ley, por medio de materiales presiones, imponiendo sus aspiraciones y sus gustos. Es falso interpretar las situaciones nuevas como si la masa se hubiese cansado de la política y encargarse a personas especiales su ejercicio. Todo lo contrario. Eso era lo que antes acontecía. Eso era la democracia liberal. La masa presumía que al fin y al cabo, con todos sus defectos y lacras, la minoría de los políticos entendieron un poco más de los problemas públicos que ella. Ahora, en cambio, cree la masa que tiene derecho a imponer y dar vigor de ley a sus tópicos de café, muchos de los cuales vemos desplegados en las ocurrencias de nuestros gobernantes. Hay que preguntarse, llegado a este momento, si estamos en una crisis de la democracia análoga de los años 30, si podemos salir de esa situación o no. Habrá que ver qué ocurre. Pero de momento se ha quebrado ese consenso que hizo posible el estado de bienestar del que hemos disfrutado y que se desarrolló en Europa en concreto después de la Segunda Guerra Mundial. Quizás sea cosa de pensar lo que el mismísimo Fukuyama, para muchos enterrador prematuro de la historia, ha tratado de aclarar hace unos días. Decía Fukuyama: el sistema ha funcionado entre 1970 y la crisis financiera norteamericana de 2008. La producción global de bienes y servicios se ha cuadruplicado, sacando a cientos de millones de personas de la pobreza. Pero siendo tan cierto esto, no lo es menos que este sistema, sobre todo en su fase de la globalización, ha creado también perdedores, sobre todo las clases trabajadoras, las clases medias. Aquellas que en tantos países han ido abandonando a los partidos socialdemócratas y también a los liberales para depositar sus esperanzas en los nuevos populismos, esos que anuncian que quieren conquistar el cielo. Al mismo tiempo, la misma globalización ha provocado movimientos migratorios sentidos como una amenaza cultural e identitaria por muchos ciudadanos, que estamos viendo ahora, y cómo se jalean esos movimientos xenófobos. Por tanto, se impone un plan de actuación, a mi juicio, por parte del planteamiento liberal. Hay que recuperar, con el mismo ardor con el que nació el liberalismo, frente a un contexto difícil, frente a contracorriente, hay que preservar y hacer una defensa de principios fundamentales. El ejercicio de esa libertad, que es un ejercicio costoso, un ejercicio difícil, duro, pero sin el cual las sociedades democráticas, las sociedades libres, no avanzan. Y esto además debemos hacerlo desde la mano del libre comercio. El libre comercio trae la riqueza. Estamos asistiendo a un momento de proteccionismo, de cierre de fronteras, etcétera, etcétera. Eso solamente nos conduce a un futuro de mayor miseria, a un futuro de mayor pobreza, en el que, lógicamente, aquellos que lo avivan desde los nuevos populismos están encontrando el caldo de cultivo para hacer efectivos sus planes, lo que se llamaba hace años el programa Máximo, porque no nos engañemos. Por eso decía Orwell, por eso Orwell despreciaba a los partidarios del totalitarismo que viven en la comodidad del liberalismo. Tenemos muchos partidarios del totalitarismo que viven no solamente de la comodidad del liberalismo, como decía Orwell, sino que se benefician, lo explotan desde dentro y lo intentan hacer reventar. Pero también el propio sistema tiene que hacer una reflexión muy importante. Lo decía Adam Smith, el padre de la riqueza de las naciones. Decía Adam Smith que advertía que el capitalismo, huérfano de un orden ético, acabaría convertido en una bicicleta sin manillar. Y una bicicleta sin manillar solamente nos lleva a que nos caigamos al suelo. Por tanto, debemos hacer ese esfuerzo en esta, y sobre todo en esta España, y vuelvo al principio de mi intervención, que fue la promotora del liberalismo y que realmente
no es muy difícil encontrar liberales que sean capaces de defenderlo, no solo en la plaza pública, en la política, en la educación y en muchos campos. Y ese es el reto que debemos ir si queremos abandonar el camino de servidumbre que algunos no quieren volver. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y concluidas las excelentes ponencias, pues no tenemos mucho tiempo, pero es lo prometido, así que pues se abre el turno de intervenciones. Sí que ruego por favor que sea una pregunta o una observación, una y dirigida a uno de los ponentes, porque si no abrimos un turno interminable. Y también, pues por favor, brevedad en la respuesta. Primera persona. Si tiene que ser a uno, pues nada, decir simplemente la siguiente anotación, que se habla de populismo como un término genérico, y yo creo que cada populismo tiene su idiosincrasia. No es lo mismo el populismo francés, que tiene un problema ahí de migración terrible, que el populismo de Trump, que es un populismo no institucional, desde luego, sea lo que sea Trump. Ha ganado a todas las encuestas, ha ganado a las masas, ha ganado a la prensa, digo a las masas que están en las redes, a la prensa, contra toda opinión en Europa, incluso en el establishment de allí. Y no es lo mismo el populismo español. El populismo español tiene algo de lo que ha dicho el señor Agapito Maestre. Es como si en cada español hubiera un jornalero que de vez en cuando se revela. Es un populismo muy propio de aquí. Es decir, no es que vayan contra la fatalidad, no es que no quieran ser libres, es que niegan la fatalidad. Es que en el Quijote también está Sancho. Ese es el problema, que niegan la fatalidad. Y claro, cuando niegan la fatalidad pasa lo que pasa, que es lo que está pasando ahora y ha pasado en otros momentos de la historia de España. Y en cuanto a la ley electoral, lo grave es que quien hizo la ley electoral, que si recuerdo mal era Osorio y Miguel Herrero de Millón, no me acuerdo quién era el tercero, no es que sea solo el problema de la provincia, es que de clavo pusieron 2 diputados por provincia, de clavo. Es decir, Soria tiene 2 diputados, Madrid tiene 2 diputados, Barcelona tiene 2 diputados. Quiere decir que el 30% de los diputados españoles no se rigen por un principio democrático. Y cambiar eso supone cambiar la Constitución. Podrían reducirlo a 1, pero aún así habría un componente grande de diputados que sería antidemocrático. Y eso es una cosa demencial. Muchas gracias, pero es que eso es otra conferencia ya. Vale. Muchas gracias. Solo quería decir lo de Osorio, que el pobre hombre dijo que no se metiera a la Constitución. Fue el único correcto y honesto que dijo que no se meta a la Constitución, no le hicieron caso a nadie. Muchas Ha gracias. dicho algo interesante sobre que Le Pen va a ganar las elecciones, y seguramente las va a ganar, pero va a ser difícil que gobierne. ¿Por qué? Porque hay segunda vuelta. Es decir, esa es la cuestión. En Estados Unidos yo decía, Donald Trump ha ganado más Hillary Clinton, pero bueno, tiene una ley electoral que hace que uno sea presidente. No como en España, que luego tiene que ir al Parlamento y votar los distintos partidos, que eso es lo que hace que además, al final, todos los pactos suelen ser siniestros, porque se están vendiendo cromos. Los pactos no son limpios en ningún caso. Yo he contado aquí lo de cómo está ahora mismo el gobierno de Rajoy intentando pactar con el PNV. Pues les va a tener que dar alguna bagatela a los nacionalistas vascos, y si no, lo van a apoyar. Y esa es la cuestión, es decir, que haya un presidente que salga elegido en las urnas, y ya está. Hay países donde regalan 50 escaños al ganador, yo creo que es en Grecia. En Grecia, efectivamente en Grecia. Bien, muchas gracias. Pues estaba el señor José María Álvarez de Ulate también, ponente de ayer, que quería hacer alguna solamente dos comentarios muy breves. Yo felicito a los 3 ponentes porque las ponencias han sido de altura intelectual. Y al director del Imparcial, el señor Vila, le quería, como botón de muestra, en relación a la economía, decimos que el gasto público tiene que ser eficaz, incluso si se mide como coste-beneficio. Y le pongo 2 botones de muestra. En primer lugar, hay el gasto de traducción del Senado, eso es el mayor disparate que se ha hecho. Es verdad. Y en segundo lugar, en una reunión que tuvimos en la Universidad de Bonn, me pasé a la clase que dan allí de catalán, que pagan un canon y que al mismo tiempo pagan al profesor, y no había más que un alumno y estaba pasando 15 días de vacaciones y le habían obligado a ir a la clase de catalán. Y en segundo lugar, en el tema de la educación tiene muchísima razón. El mayor disparate que se ha hecho ha sido transferir la educación a las autonomías, porque en un estado federal, lo vimos, explica la historia en Nevada que en California, en Estados Unidos. Y además ha habido un deterioro muy grande en la docencia universitaria, hasta tal punto
que se ha perdido libertad con los scratches que hemos conocido. Eso nunca se ha visto en la universidad de esa forma, eso es increíble en algunos otros países. Y como botón de muestra también hay algunas tesis políticas, algunas tesis doctorales de la Facultad de Políticas que se han hecho con el siguiente método: el que copia de un libro plagia, el que copia de 2 estudia y el que copia de 3 investiga. Pues quizá don Agapito Maestre, que conoce perfectamente la universidad y ha hecho estos comentarios en relación con los sistemas de acreditación. El micro, por favor, Fabi. Yo creo que las dos preguntas están muy relacionadas y los que hemos actuado en esta mesa estamos de acuerdo en una cosa, en el diagnóstico y también en el pronóstico. En el diagnóstico, tanto Paco como Joaquín se han referido a la historia y a la educación, y ustedes también se han referido a la historia y a la educación. Es muy interesante la matización que ha hecho usted sobre los populismos, la singularidad de cada uno de los populismos. Esto es fundamental, porque si no podemos perdernos por las tesis de Toynbee, de Spengler, de Huntington y también de Fukuyama. Nos podemos perder. Entonces, tanto el choque de civilizaciones no tiene que ver nada, tal como lo entendía Huntington ni Fukuyama. Simplemente esto es una anotación porque me parece muy importante. Pero yo digo que estamos de acuerdo en 3 cosas. En primer lugar, en el desconocimiento absoluto de la historia. Se ha referido, y no es una anécdota, hace 27 años cae el muro de Berlín, en 1989, y esto es un asunto clave, fundamental para entender dónde vivimos y cómo ahora se puede reconstruir ese nuevo mundo. Y para eso necesitamos un saber que ha desaparecido de las universidades, ha desaparecido de los medios de comunicación, ha desaparecido de los foros de la cultura, y es lo que conocíamos tradicionalmente, algo que es muy elemental, muy sencillo, se llama historia. Se llama historia. O sea, desde Heródoto, en las historias, Polibio, etc., se llama historia. Y la historia no es solamente el conocimiento del pasado, ojo, no es, reitero, en esto estamos de acuerdo los 3, es la relación entre el pasado, el presente y el futuro. Es decir, no podemos hacer nación, no podemos construir la libertad si no tenemos una idea permanente de lo que es la nación. Podemos definir de muchas maneras la nación, como una unidad de destino en lo universal, lo que usted quiera, pero la nación no se define por la historia, y en esto hemos coincidido los 3 con Ortega, que en esto sigue siendo pues, muy superior a Huntington, a Fukuyama, a Spengler y a Toynbee. Tenemos que definir el futuro, tenemos que construir, tenemos que hacer, tenemos, claro, pero si en España te digo, pero ¿qué idea de España tiene este señor que se llama Rajoy? Que yo le acepto a usted que el 20 de... Usted ganó las elecciones y usted tiene que gobernar, pero dígame usted qué nación quiere. Este es un problema grave. Entonces, en este punto, también estamos de acuerdo en la otra historia, en la parte de la historia, que es en la parte de la sabiduría, en la parte del conocimiento, en la parte de la educación, en la parte de la cultura. Este es un asunto fundamental. Claro, decía Joaquín, si están transferidas todas las competencias en educación, ¿qué hacemos? No hay sentido de... Nada, decía usted en la universidad, pero ¿qué es esta barbaridad que ya decía don Santiago Ramón y Cajal, que es uno de los grandes Santiagos que ha tenido España, aparte de Santiago Matamoros? Pero ¿cómo se le va a dar autonomía a la universidad? ¿A quién se le da? ¿Al rector de la Complutense, al de la Autónoma? ¿Quién son los consejeros de educación? ¿Qué han hecho? Pues si son brazos armados, las universidades son los brazos culturales de los políticos. Es ahí la identificación. A mí me echaron de la universidad, es decir, Paco lo sabe. Hicieron un consejo de gobierno en Andalucía a echar a este catedrático. Hay que echarlo, ¿cómo? Como sea, no pasa nada. Y me echaron. Entonces, bien, la identificación, esto digo que lo de la sabiduría, la cultura, y si a esto le unimos el derecho, la norma jurídica, pues tenemos un sistema totalitario. Es verdad que en una democracia liberal, y en esto sí quiero dejar muy claro que sigue siendo Ortega, no solo en la rebelión de las masas, sino toda la obra de Ortega, en la democracia morbosa, en España invertebrada, y hasta después cuando vuelve, toda la obra de Ortega, en este sentido, es muchísimo más grandiosa que Spengler, que Toynbee. Lo que pasa es que, claro, Ortega escribió en español, evidentemente. Decía Saul Bellow en la introducción, premio Nobel de literatura norteamericano, en la introducción que hizo de la rebelión de las masas para Estados Unidos, una de las muchas ediciones, dijo, hombre, si Ortega hubiera escrito en inglés, pues sería el autor más citado, ya lo es,
Pues claro que lo es. Hoy está más vigente que nunca. La democracia morbosa se llama la democracia sentimental, la sentimentalización de la democracia. Es decir, ¿qué es la democracia morbosa? Pues la hiperpolitización, la politización integral, el totalitarismo. Y en eso estamos de acuerdo todos. No, que no quiero hablar. Muchas gracias. Sencillamente que la historia es muy importante, el conocimiento, o sea, la sabiduría, la cultura, la educación, es fundamental. Y luego la ley, la norma. Si no están separados los tres, no tenemos democracia, no hay liberalismo. Muchas gracias. Una intervención más. Aquí había ya una palabra tomada. Sí. Bien, el PP del señor Rajoy había tenido en la campaña electoral, no esta, la anterior, en el año 2012, creo, cuando la campaña electoral había prometido 20 cosas, o más de 20 cosas en su programa electoral. Y no ha cumplido ninguna de estas cosas. Entonces, en mi opinión, cuando tú recibes el voto del pueblo, de la gente, por las promesas que haces, por las medidas que vas a tomar, entonces le votas a este para esto. Si no cumple, es una dictadura. Está actuando, es la democracia, pero es una dictadura que no ha cumplido con lo que había prometido. Y yo le había votado para esto. Entonces mi voto ha sido engañado totalmente. Muchas gracias por su intervención. Sí, aquí a lo mejor don Francisco. Sí, bueno, yo creo que efectivamente, abundando un poco lo que usted dice, se suele decir, y además es una frase de Giscard d'Estaing que decía que las promesas solamente comprometen a los votantes, nada más. Las promesas realmente sirven para conseguir el poder, no para gobernar. Y efectivamente, eso genera efectivamente el descrédito, porque las promesas deben ser una carta, un compromiso con los propios electores. Y ahí empieza en gran parte un compromiso con los propios electores, compromiso que debe ser respetado porque ahí se garantiza la credibilidad. Otra cosa es que el gobierno, pues lógicamente a veces aparecen problemas que hacen imposible el cumplimiento de determinadas, pero eso debe explicarlo y debe justificarlo. 1, 2, 3, 4, pero no 20. Exactamente. Entonces, yo creo que efectivamente gran parte de las promesas electorales no se cumplen y además, hablando un poco del tema de la educación, yo quiero trasladaros una reflexión. Muchas veces se dice, el asunto dice, bueno, los problemas que tenemos en la educación, en el conocimiento de la historia, es que está transferido a las autonomías. Pero eso es un argumento falso en cierta manera. Porque si los grandes partidos nacionales tuvieran un proyecto y una concepción nacional, gobernando como gobiernan la mayoría de las autonomías, podrían aplicar esos planes allí donde gobiernan. Y lo curioso es que no hacen esa educación. Imitan a los partidos nacionalistas que de suyo está claro que intentan hacer su construcción de la historia, que justifique, avale, etcétera, etcétera. Ese es el gran drama. Y así al final no se afronta ninguna de las reformas. Y luego, en cuanto a los populismos, efectivamente los populismos son de distinto tipo, de distinta variación. Pero claro, la raíz sigue siendo la misma, aunque a veces, usted decía los cabreos, decía López de Vega el cabreo del español sentado, que es uno de los cabreos mayores que puede existir, y muchas veces se produce esa pulsión. Pero la raíz es la misma. Luego podemos ver un poco hacia dónde... La que tú decías. Pero es en esa línea. Y no me quiero alargar porque evidentemente hay muchas intervenciones